So I actually wrote a memo and I said, why don't we look at Germany? Und dann sind jetzt neue Zeugen aufgetaucht. Mein erster Eindruck war Freude. Konnten die Legionäre nicht punkten. Das war einfach, da war viel Widerstand da, ganz eindeutig. Wild. Beautiful. We have novices stranded in Rome, no novitiate. El noviciado alemán de la Legión de Cristo fue fundado en Roma el 3 de enero de 1991. 9 meses más tarde se trasladaría a Alemania. Esta es su historia. Capítulo 1. Destino y horizonte. Nuestra historia comienza con una solicitud de visa que se atascó. El padre Eamon Kelly había sido ordenado sacerdote en 1987. Había sido destinado a trabajar en los Estados Unidos, pero su visa se retrasó. Y así, a principios de 1988, el padre Eamon estaba esperando en Roma. Todo listo, pero sin poder llegar a su destino. I can't sit still. Por naturaleza, soy inquieto. También era consciente de la urgencia de ayudar a nuestros seminaristas en Roma y en las obras de apostolado, como el noviciado en Chile. Necesitábamos recursos. Comencé a buscar ayuda en Europa, pues en Roma no estaba yo haciendo nada. Because I knew I was spinning wheels in Rome and just being there. I remember doing a trip. Me acuerdo una vez que fui al Vaticano con el padre Brian Farrell y le dije que quería encontrarme con Piet Derksen en Holanda. Había oído hablar de este hombre carismático con mucho dinero y que lo estaba dando a la iglesia y a la evangelización. Who had a lot of money and was dedicating it all to the church and evangelization. El padre Brian me dijo que no lo veía muy factible. Piet Derksen nace en Holanda en 1913. Abre su primera tienda, Sportwies Centrum, en Rotterdam en 1953. Es un éxito sin precedentes. Más tarde funda el Center Parks. El plan es de ofrecer un tiempo de descanso para la familia, cerca de casa, en un entorno natural. El primero de 3 parques en Gran Bretaña se lanza en 1987 en el bosque de Sherwood. And then Father Alvaro told me about a priest in the Propaganda Fide. Luego el padre Álvaro me habló de un sacerdote en Propaganda Fidei. Este sacerdote me puso a prueba, pero terminó dándome el nombre de un sacerdote en Holanda, el padre Jan Hendricks. Me dieron permiso para ir a Ámsterdam, en Holanda, y el padre Jan Hendricks me recibió en el aeropuerto. Un sacerdote extraordinario. Él me dijo que había un pariente de Piet Derksen en su parroquia y le habló por teléfono a Peter Terwan. Y Peter Terwan, yerno de Piet Derksen, vino a la parroquia y dijo que le daría mucho gusto a Piet Derksen conocer la historia de los seminaristas. El día siguiente, Peter Terwan me llevó a Eindhoven. Nunca había viajado tan rápido en coche en mi vida. 130 kilómetros por hora en una Mercedes por las carreteras angostas de Holanda. En Eindhoven nos reunimos con Piet Derksen. Le hablamos de la Legión y se comprometió a ayudarnos. $750,000. Piet Derksen is a man who needed to trust an organization. And when you trust an organization, you have to give trust to people. So he gave a lot of trust to Church in Need because of Reverend Fritz van Straten and Antonio Willemsen, Secretary General at the time. And I think he also gave a lot to the Legionnaires of Christ because of his trust in the Legionnaires, because of his trust in Eamon Kelly. And as long as that trust wasn't ashamed, he gave a lot of money. He also gave to Mother Angelica. But what he was looking for was trust and vision. And he saw that vision in Church in Need, a worldwide vision, a strong identity.
He saw that in Mother Angelica, in the media. He saw that in the Legionnaires. A strong vision and a good way to go about it, to make that vision happen. But before I left Pete Dirkson's office, I said, Pete, Pero antes de dejar el despacho le dije, Pete, a los hombres de negocios le encanta retar a sus compañeros. ¿No conoces a alguien a quien podrías retar a ayudarnos a construir el nuevo seminario en Roma? La idea le fascinó. Y habló al padre Werenfried van Straten, fundador de Kirche in Not, y le dijo, necesito que respaldes a mi donativo con unos $750,000. Una vez en Roma, el padre Eamon recibió la noticia de que Ayuda a la Iglesia Necesitada había aceptado el desafío de Pete Dirksen. La campaña de recaudación de fondos del padre Eamon le hizo pensar en otras posibilidades. Capítulo 2. El nacimiento de un plan. so one day, Father Javier Garcia was no longer rector, it was Father Alvaro. Un día, el rector, que ya no era el padre Javier García, sino el padre Álvaro, me habló y me dijo, tenemos una visita de parte del cardenal Ratzinger de 2 sacerdotes alemanes. Vaya a ver qué se les ofrece. Ingo Dollinger. And Son el doctor Ingo Döllinger y el padre Andreas Hönisch. Andreas Hönisch nace en Polonia en 1930 y entra en la Compañía de Jesús en 1952. En 1976 es cofundador de los Scouts Católicos de Europa. and Father Hönisch really wanted Y el padre Hönisch quería llevar a jóvenes de sus grupos que querían ser sacerdotes a un seminario, pero no quería que se perdiesen en seminarios que no tuvieran la dirección teológica que él buscaba. De hecho, su intención era fundar la legión ellos mismos en Alemania con o sin los legionarios. Querían llevar nuestro proyecto a Alemania y hacerlo funcionar allá. Pero sabemos que esto no funciona. Una comunidad crece como un árbol. No es que puedas cortarle una rama y plantarla. Puede ser que funcione esto para algunas plantas, pero dudo que funcione para una congregación. Hablamos muy ameno. Les gustó el concepto de la legión, pero ellos insistieron en que lo podían hacer ellos mismos. and they really wanted to do it themselves. So I actually wrote a memo. Entonces, yo mandé un memorándum a nuestro fundador y sugerí que podríamos contemplar la posibilidad de trabajar en Alemania. Y él me contestó diciendo, usted no tiene nada que hacer, ¿por qué no se va usted? Y le dije que sí. I said, okay. Antes de salir de Roma, el padre Kelly habló con el cardenal Agustín Mayer en el Vaticano, pidiendo su apoyo y contactos. Uno de los objetivos de ese viaje, de 10 días, fue tener una cita con el obispo Braun en Eichstätt. Fue Werner Henschel quien abrió esa puerta. Es fällt mir schwer, jetzt von der Erinnerung her die Einzelereignisse ins Gedächtnis zu rufen. Ich weiß nur, das war ein Stück in meinem Arbeitsleben oder in meinem Leben. Plötzlich war Father Kelly da. Dieses to keep in contact, to keep in touch, das hatte was für mich sehr Gewinnendes. Also er war einfach da und ist vielleicht sicher auch manchmal, wenn ich nicht da war, wieder vergeblich abgezogen. Aber er hat ja dann sicher noch einen anderen Kontakt gehabt, den er gepflegt hat. Und ich bin da sehr unkompliziert und liebe es, wenn da eine gewisse Spontanität da ist. Und das hat mich ungeheuer angerührt. Der Father Kelly ist da und gibt mir so eine Art Spiritual Uplift. So habe ich erlebt. Alemania tiene una rica herencia católica que data de 2 milenios. Conocer esa cultura y cómo la Legión podía encajar en ella eran prioridades para el padre Kelly. Su trabajo se concentraría en hablar con los obispos locales. Un contacto llevó a otro, y en cada reunión los legionarios hablaron sobre la Legión y su deseo de formar a laicos para cambiar el mundo para Cristo y la necesidad de tener vocaciones para poderlo hacer. Las reacciones de los obispos fueron generalmente favorables en cuanto a tener a los legionarios en Alemania y ofrecieron consejos sobre cómo la Legión podía adaptarse a la cultura alemana y a la manera alemana de hacer las cosas. El padre Eamon recuerda lo que le dijo el obispo Anton Schlembach. Dijo, tenemos mucho dinero en Alemania.
Tenemos estructuras grandes y desarrolladas. Ustedes son una comunidad joven. No tienen muchas estructuras. No tienen dinero. Nos tenemos que casar. Nos reunimos con muchos sacerdotes. Obviamente, entre ellos el Dr. Döllinger y el Padre Hönisch. Visitamos varias actividades de los Boy Scouts. Hablamos con muchos jóvenes, buscamos gente que trabajaba con la juventud, laicos, religiosas, parroquias. Y de hecho, al terminar ese viaje, mandé un informe en el cual dije que podríamos fundar el noviciado en unos meses. Y me contestaron, ánimo, regrese allá, hágalo. The answer to that proposal was then go back and do it. No iba a ser tan fácil. Capítulo 3. Encontrando caminos. Trabajar en un nuevo país y dentro de una cultura diferente significaba tomar en cuenta cómo se percibiría a los legionarios y su mensaje. Die deutsche Kirche war in der Zeit mit großer Skepsis und auch Ressentiment gegen Rom versehen. Und insofern war jeder Orden, der einen konservativen Eindruck machte, schon ein Orden, den man mit Skepsis betrachtete und gegen den man eigentlich aus dem Stand war. Also wir haben hier in Krefeld erlebt, dass die Sektenberatungsstelle vor den Legionären gewarnt hat. Había otro elemento a tomar en cuenta. La caída de la fe que se estaba verificando en otras partes del mundo occidental también se hacía sentir en Alemania. Cuando el padre Kelly regresó a Alemania en junio de 1988 para un viaje de 10 semanas, era consciente de estos desafíos. Cruzamos el país. Pasamos de un campamento de scouts a otro. Visitamos a obispo tras obispo, sacerdotes, religiosas, laicos. Buscamos a quien nos pudiera sugerir dónde encontrar posibles vocaciones. Pues la propuesta era fundar el noviciado en 2 meses, pero para esto necesitábamos tener vocaciones, novicios de Alemania. Durante ese verano, el padre Eamon llevó a un grupo de Boy Scouts de Alemania a Roma para estar con los legionarios durante unos días. Sin embargo, en ese año de 1988, el padre Andreas Hönisch tomó una decisión. Andreas Hönisch salió de la congregación de los jesuitas y en 1988 fundó la nueva congregación de los Siervos de Jesús y María. Los miembros fundadores de esta nueva congregación procedían, de hecho, de los Scouts católicos de Europa. Y así, todos los que esperábamos que podrían ser legionarios tuvieron otra opción de servicio dentro de la iglesia. Y nos quedamos encallados. And we were left high and dry. Y no fue todo. Los legionarios probaron otros caminos, pero también resultaron cuesta arriba. War ja damals auch im katholischen Deutschland viel unterwegs als Mitglied des Zentralkomitees und von den Maltesern her. Und wo immer eigentlich eine kirchliche Versammlung war Father Kelly. Das war auffällig, also geradezu, als ob er bilozieren könnte. Und dann fiel aber auch eben auf mir ist auf einem Katholikentag so deutlich geworden, wo man den Legionären einen Stand zugewiesen hat, der so bei den Homosexuellen und Priesterfrauen und so, also ganz bewusst abgeschoben in eine, für meine Begriffe, etwas finstere Ecke. Das war so ein Zeichen dafür, dass die Legionäre wirklich schwer hatten, in der Mitte der Kirche anzukommen. Da war viel Widerstand. Es gab auch große Unterstützer, aber so in diesem Laienregierungsvolk, was ja im Zentralkomitee auch sehr stark in diesen Jahren sich gewandelt hat, konnten die Legionäre nicht punkten. Da war viel Widerstand da, ganz eindeutig. Yo pasé todo el verano diciendo a los obispos que la legión no quería parroquia. Muchos obispos nos ofrecieron parroquias. Decían, toma una parroquia, ahí tendrás a los niños, estarás conectado, puedes organizar cosas. Pero por varias razones dije que no, incluso sin consultar con los superiores. Primero, no hablamos alemán, no conocemos la cultura. Ustedes tienen una estructura tan organizada que nosotros pasaríamos todo el tiempo en reuniones. No puede esto ser a lo que estamos llamados en este momento. Necesitamos encontrar alemanes que entiendan todo esto y luego serán ellos a decidir si tomamos parroquias o no. Esta idea cayó bien a los obispos
entonces y también después, y de esta manera nos dieron permiso de buscar a aquellos jóvenes que formarían la fundación, la base de la Legión en Europa Central. Después de 10 semanas en el camino, con algunos moretones, pero siempre entusiasta y todavía dispuesto a aprender, el padre Eamon regresa a Roma en septiembre de 1988 y presenta su informe. La última línea decía, y esto estaba basado en lo que me había dicho la gente, como Monseñor Schlembach: Alemania necesita a la Legión. La Legión necesita a Alemania. And the Legion needs Germany. Capítulo 4. Las cosas comienzan a moverse. Finalmente, el padre Kelly obtuvo la visa esperada y pudo ir a Estados Unidos. Franz Henschbach fue el primer obispo de Essen y en 1988 fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Quería visitar a los legionarios en Roma. El padre Eamon fue llamado de regreso de los Estados Unidos. Las cosas comenzaron a moverse después de la recepción en Vía Aurelia 677. He obviously had been deeply impressed by the Legion. Obviamente le impresionó profundamente la Legión. Él sabía que yo me iba a ir a Alemania y quiso que le fuese a ver allí. Desde ese momento, creo que él quería tener la fundación del noviciado en su diócesis de Essen. El cardenal Henschbach ofreció a los legionarios un apartamento en su diócesis de Essen, en el centro juvenil de San Alfredo. También se quedarían aquí, en Freising, gracias a la generosidad y a la hospitalidad del padre Dunn. El 8 de mayo de 1989, Monseñor Braun ofreció a los legionarios un apartamento que ellos podrían llamar suyo en Ingolstadt. Durante algunos años, los legionarios utilizarían el centro de San Alfredo en el norte e Ingolstadt en el sur como bases para su trabajo. El padre Kelly concentró su esfuerzo en el trabajo con la juventud. Die Jugendarbeit oder die Jugendpastoral damals, eigentlich wie auch heute, war erstarrt in einem unfruchtbaren Experimentalismus. Und eine spirituelle Befruchtung da hat uns natürlich sehr gut getan. Und da kam es eben, dass der Kontakt hergestellt werden konnte zu einem sehr charismatischen Priester der Legionäre Christi, zum Pater Kelly, dass hier etwas von der Frische eines Anfangs zu spüren war, dass hier auch etwas Unkonventionelles eigentlich mit drin war und damit auch etwas ganz Einfaches. Man konnte sozusagen direkt auch die Dinge der Glaube stand in der Mitte der Dinge. Das war ganz deutlich spürbar. Er hat einen gerade als Jugendlicher sehr angesprochen, weil er auch extrem sportlich war, weil er sehr er war anders einfach. Er hat einen einfach direkt angesprochen, er war sportlich, er war nett, er hat über Dinge des Alltags mit einem gesprochen, mit dem man Pater Kelly beschreiben kann. Ein Wort für diese Begegnung. Wild. Mire, este es el Michael que yo conocí. Un amigo me invitó a un retiro y me fui a ese retiro muy cerca de mi pueblo natal y predicó ese sacerdote, justamente el padre Eamon Kelly. Más tarde él se dio cuenta, de hecho el mismo día que yo iba a ser o quería ser sacerdote, ya me había decidido, y me invitó a conocer la Legión y yo con mucho gusto porque quería saber, no sabía dónde ser sacerdote, entonces quería conocer la Legión y me invitó a Termini. La idea de los viajes a Roma fue la de presentar una comunidad legionaria a los jóvenes, pues no teníamos nada al norte de los Alpes. Si me acuerdo bien, fueron unas 12 horas de viaje en coche desde Múnich a Roma. Los viajes fueron atractivos porque tenían el elemento del viaje mismo, de salir de casa, con otros jóvenes, y para un joven es toda una aventura ir a Roma. Tuvimos 3 días en Roma de turistas y luego tuvimos un retiro. El primer año comenzamos el retiro el Jueves Santo por la tarde. Después, los jóvenes nos dijeron que les hubiera gustado más tiempo para el retiro. Veían cómo los hermanos tomaban su fe y su compromiso con Cristo en serio. Esta fue la fuerza de llevar a los jóvenes a Roma, porque luego vieron a los hermanos jugar el domingo de Pascua, los vieron tocar música,
fue verlos en otro ambiente. Also ohne Zweifel will ich sagen, das ist natürlich auch ein Teil meiner Biografie geworden, alles, was wir da zusammen gemacht haben. Und dafür bin ich ausgesprochen dankbar. Und ich bin selber natürlich auch in den Einkehrtagen oder auch in den Exerzitien, die wir in Rom gemacht haben, selber geistlich auch gewachsen. Ohne Frage. Ja. Es ist eine Quelle, auch die auf meinem Berufungsweg eine Rolle gespielt hat. El viaje a Roma no era solo para jóvenes vocacionales, pues además de buscar vocaciones, el padre Eamon estaba interesado en sacar adelante el movimiento Regnum Christi. Ich habe das Auto von meinen Eltern ausleihen dürfen. Für eine Woche war es zunächst gedacht. Und es hieß, ja, wir verbringen die Karwoche in Rom, bekommen ein geistliches Programm. Und ich meine, es wäre also kurz vor dem Palmsonntag gewesen, dass wir gefahren sind. Wir haben uns irgendwie, glaube ich, sogar auf der Autobahn noch getroffen an einer Raststätte. Und dann haben wir gesagt, da müssen die Patres aufpassen, die Jungs, dass sie nicht in die falsche Richtung fahren. Wir sind richtig gefahren und ich weiß nur, wir haben später erfahren, die männliche Abteilung hat sich tatsächlich verfranst auf dem Weg nach Italien. Gut, also wir haben das alles toll gefunden, es war ein bisschen außerhalb, aber irgendwie hat sich alles gut ergeben. Wir sind sehr freundlich aufgenommen worden bei den gottgeweihten Frauen im Regnum Christi und durften dort auch jeden Tag den Gottesdienst mitfeiern. Wir sind sehr nett betreut worden, durften also auch so bestimmte Frömmigkeitsformen erleben. Encuentro con Cristo hieß es. Am Weg zum Kreuzweg im Kolosseum hat dann das Auto gestreikt und das mussten wir dann stehen lassen und sind 5 Mädels sind in ein Auto vom Regnum Christi gestiegen, wo schon 7 andere waren. Da haben wir gesagt, so jetzt dürfen wir die Busspur benutzen. Wir waren zu 12 in einem Auto, also es war völlig durchgeknallt. Después del primer retiro de Pascua, 2 jóvenes se unieron a la Legión. Robert Wagner, un americano que estudiaba en Alemania, y Thomas Fox. Como no había noviciado en Alemania, ambos fueron al noviciado de los legionarios en los Estados Unidos. Muchos sacerdotes ayudaron a los legionarios en aquellos primeros años, entre ellos el padre Helmut Gressung, quien había presentado la Legión a Thomas Fox. Also beeindruckt hat mich, was ich im Gedächtnis behalten habe, ist dieses Foto, große Foto, wo die ganzen Legionäre Christi nebeneinander aufgestellt waren. Ja, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann auch die Lebendigkeit und die Frische, mit der wir damals an alles herangegangen sind und auch gleich Kontakt gehabt haben mit unserer Jugend. Ja, das war ja ganz lebhafter Kontakt, konkret auch. Ja. Ich habe grundsätzlich die Einstellung, wo ich in der Kirche helfen kann, da tue ich das auch. Und ich habe gemerkt, dass da etwas im Aufbau war, dass bestimmte Dinge notwendig waren, zum Beispiel technische Mittel zur Vervielfältigung und dergleichen. Und ich hatte etwas da stehen, was ich nicht mehr gebraucht habe, und dann habe ich das geschenkt. Ja. Es waren 2 oder 3 Apparate. Gell? Einer mit Kopiegerät, ja, mit Spiritus, so etwas. Ja. Und dann noch ein anderes und die Tische dazu und so weiter, Rolltische. Ja. Vergelt's Gott. Nos cum pro fiat. Thomas Fox, a quien el padre Helmut había presentado la Legión, no fue realmente el primer alemán en unirse a la Legión de Cristo. Capítulo 5. Un poco de historia. El primer sacerdote legionario alemán fue el padre Thomas Fox, sin embargo fue el padre Hermann Joseph Schmitz-Walkenberg, que se ordenó en el 1957 en la Ciudad de México. El padre Hermann Joseph Schmitz-Walkenberg conoció la Legión gracias al trabajo que llevó adelante el padre José María Escribano en los años 50 en Alemania.
Il padre José María había dejado Roma nel 1953 para trabajar en el seminario diocesano de Bad Driburg, que era un seminario donde iban los jóvenes que habían recibido una vocación tardía debido a la guerra. El primer viaje a Alemania era de tipo sondeo de vocaciones, pero resulta que era la invitación de un monseñor Zimmermann, y yo estuve viviendo allí unos meses con él y tratando eso. Y allí es donde me encontré también con el padre Teo, después contacté también al padre Smith, Falkenberg, etc. Incluso algunos otros muchachos que después vinieron al noviciado, aunque no siguieron. Estuvo un grupo de 3, 4 que estuvieron en el noviciado. Después de la ordenación, el padre, este primer sacerdote legionario alemán, trabajó en el primer centro educativo de la Legión, que era el Instituto Cumbres. Más adelante, por motivos de salud, el padre Hermann Josef pasó al clero diocesano de Colonia, donde falleció en 2002. Toda su vida siguió muy unido a sus antiguos compañeros legionarios y apoyó en la fundación del noviciado en Alemania. Pero tenía tanto cariño a la obra que con frecuencia iba a Cancún a misionar en verano el que podía. Capítulo 6. A lo largo del camino. Estamos de vuelta a finales de los años 80. El trabajo juvenil mantuvo a los legionarios ocupados. El diario recoge la historia. Nos quedamos en Marienfeld hasta la media tarde. Habiendo recibido una invitación de una de las chicas del retiro, fuimos a Bensheim. Allí conocimos a la familia Mullen, que había perdido a un hijo de 21 años en un accidente automovilístico. Ja, zuerst waren wir völlig überrascht. Wir waren durch den Tod unseres Sohnes, der wenige Tage vorher ums Leben kam, völlig desolat. Desolat ist das richtige Wort. Und dann kam Father Kelly durch eine Freundin unserer Kinder ins Haus und hat diesem Tod eine Bedeutung gegeben, weil die Geschwister, Patricks Geschwister und Freunde natürlich sehr erschüttert waren und vielleicht aufnahmebereiter waren für dieses Thema als zuvor. El apoyo de los padres de familia para el trabajo vocacional de los legionarios en Alemania fue determinante. Das ist sehr einfach. Unsere Kinder waren alle 3 sehr engagiert in der katholischen Jugendarbeit. Wir beide waren sehr engagiert in der katholischen Jugendarbeit. Zu unserer Zeit. Zu unserer Zeit. Und zu dieser Jugendarbeit gehört, dass man sehr viele Freunde einbezieht. Und wir gehören zu den Katholiken, die auch immer Berufung gebetet haben. Cuando el padre Kelly y el hermano Christopher Kunze visitaron a la familia Mullen, conocieron a 2 jóvenes que posteriormente irían al noviciado, Dirk Kranz y Albert Gutbettler. A mí me encantan esos pueblos de Alemania. Por todas partes me daba la bienvenida, las familias, los sacerdotes, las religiosas. Llevo muy hondo en el corazón un sentimiento de gratitud. Tanta gente buena que ha ayudado a fundar la Legión en Alemania de 1000 maneras diversas. Hospitalidad, amabilidad. Es extraordinario. El Señor provee, siempre ha provisto y siempre lo hará. Es maravilloso ver cómo la providencia llega a través de tanta gente tan buena. El pueblo alemán es un pueblo acogedor y muchas personas se mostraban dispuestas a ayudar. Der erste Kontakt war über Father Kelly. Du wolltest Kevela kennenlernen und dann war ich Rektor in Kevela. Und dann sind wir in Kontakt gekommen und ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass hier was Neues in der Kirche passiert. Das war, denn du warst sofort immer mit 2 zusammen, die dabei waren. Das war eigentlich eine große Freude und deshalb hätte ich gerne auch in einem der Ordenshäuser, die umfunktioniert wurden, in Kevela, weil die Schwestern aus 2 Provinzen eine machten,
Da hätte ich gerne zum Beispiel die Legionäre hingehabt. Mein erster Eindruck war Freude. Die Legionäre Christi haben Bewegung in das alltägliche Christentum gebracht. Und deswegen war auch selbstverständlich, dass wir zueinander gefunden haben. Von unserer Seite war große Wertschätzung da, weil es ein Signal auch für Aufbruch hier in unserem Bereich, aber insgesamt für die Kirche sein konnte. Grüß Gott, Bruder Markus Stehmer hier. Hallo, Regina Lynch hier. Regina! Regina! Yes, yes. I can't believe it. I just love to hear your voice. How are you, Father? I am better than I deserve. Crucial for us to support priests worldwide. And that's when Father Wernfried met the legionaries and saw what you were doing to help the people. Sure, it's important to give humanitarian help and so on, but if you don't have at the center the Eucharist and the spiritual life, well, what do you have then? And this is so this is how he came to say, well, I want to help the legionaries. He saw what you were doing, he saw the potential there. So I think that's how it came about, this friendship with the legionaries and the support for the work you do. He wanted to be very true and devoted to the teachings of the Church, to the teachings of the Holy Father at the time. And when he started to know the legionaries, he thought, they are really people to my heart. I like them, and they could play maybe a role in our work. So this was at the end of the 80s that Father Wernfried started to know the legionaries. My experience is that I found them very serious people. Once you started to talk with them, they were pleasant people and intelligent, and I like them. La familia Wittmann apoyó a los legionarios desde el principio en Ingolstadt. Hans Wittmann era director financiero de la Compañía de Seguros Públicos Generales y obtuvo contactos para los legionarios. Hans y su esposa Waltraud y su hija Doris siempre estaban ahí para ayudar. Hans Wittmann ayudó a los legionarios a conocer, comprender y disfrutar la cultura alemana. Und dann sind jetzt neue Zeugen aufgetaucht, junge Zeugen aus einer Gemeinschaft, von der ich noch gar nichts wusste. Die sind hier bei uns aufgetaucht, die einen sehr überzeugenden apostolischen Eindruck machten. Dann ging es los, wo ihr hier bei uns in der Erzdiözese einen Platz finden könntet. Wie gesagt, ich habe ja auf jeden Fall, ich sorge, dass wir was finden. Also ich habe ja auch eine katholische Nase und habe euch erlebt, das sind echte Kerle. Und da habe ich ja, und als Bischof ist es meine Pflicht, apostolische Charismen in die Diözese hineinzuholen, sie zu verteidigen und bekannt zu machen. Capítulo 7. Una fundación sin casa. Berlín había estado dividido por el muro desde 1961, pero el 9 de noviembre de 1989, el jefe del Partido Comunista de Alemania Oriental anunció que los ciudadanos del Este podían cruzar la frontera cuando quisieran. El muro de Berlín había caído. A finales de este año, 3 jóvenes de Alemania se habían unido a las filas de la Legión: Thomas Fox, Albert Gutberlet y Dirk Kranz. Ahora estaban en Cheshire. En Alemania, el lanzamiento del Regnum Christi y la búsqueda de vocaciones iban adelante. Fueron días de mucho trabajo. Tienen un día de viaje de Ingolstadt a un monasterio de Cartucho. Visitan la casa madre de las siervas pobres de Jesucristo, cerca de Koblenz.
A las 4:30, el padre Imon tiene una reunión privada con el obispo Brown en Eichstätt sobre la posibilidad de adquirir una casa apropiada para el noviciado. Mañana el padre Imon espera tener una reunión privada con el cardenal Meissner. Hablará del futuro de la Legión y del trabajo apostólico. El viernes y el sábado, alrededor de 150 jóvenes asisten a un fin de semana de reflexión. Los retiros y las pláticas fueron el pilar de la obra y poco a poco más personas iban descubriendo el carisma de la Legión. Ich habe sehr bald von den Jugendfreizeiten gehört. Da hatte ich selber keinen direkten Zugang, aber von der Begeisterung, von der Ausstrahlung dieser Veranstaltungen her habe ich geschlossen, da haben die ein gewisses Charisma. Persönlich beeindruckt hat mich dann, wie Father Kelly, ich weiß nicht gar nicht, wie er das organisiert hat, plötzlich da mit einem ganzen Orchester aufgetaucht ist und hier in der großen Aula der Universität. El cardenal Hensbach fundó Adveniat, una organización del episcopado alemán para ayudar a la Iglesia Católica en América Latina. Cuando visitó a los legionarios en Roma en 1988, después de escuchar la orquesta del colegio, sugirió que los hermanos fueran a inaugurar el año Adveniat en 1989. Well, I was certainly not playing an instrument on the trip to Germany. I was the bus driver. We went to Essen, which is where the big concert was for the reason why we went, which was for a concert for Adveniat. We had a great time. There was a great spirit. It was always great to see the reaction of the people. The people are so happy, so enthusiastic. So the Germans just came to life when the man would play. ...1990 pasó rápidamente. Los planes para la casa de la fundación estaban en marcha. A finales de ese año había 4 novicios alemanes en Cheshire: Dick Kranz, Albert Gutberlet, Wolfgang Albrecht y Thomas Fox. En diciembre vinieron a Roma junto con Ernesto Escobar, Manuel Torre, John Lusbacher, Andrew Boyles y Benjamín Arriola para las celebraciones del 50 aniversario de la fundación de la Legión de Cristo, ya próximas. El 3 de enero de 1991, en el campo de básquetbol de la Dirección General en Roma, el fundador declara inaugurado el noviciado de Alemania. And Father Hector Guerra says a few things to me that my heart sinks into my shoes. El padre Héctor Guerra me dijo algo que me dejó por el suelo. Estaba buscando decirme de modo suave que los novicios se iban a quedar en Roma hasta que tuviéramos casa en Alemania. No digo que me desanimé, pero se habían cambiado los planes tanto que yo no podía quedarme en Roma. Así le dije al hermano John que nos íbamos. Hablé con el padre Guerra por la mañana y por la tarde empacamos y nos fuimos a Alemania. Yo sabía que tenía que encontrar una casa. Tenemos a los novicios varados en Roma sin noviciado. We have novices stranded in Rome, no novitiate. Así, en enero de 1991 el padre Imon parte con la misión de encontrar una casa para el noviciado en Alemania. Había habido muchas ofertas hasta la fecha, pero ninguna viable. En junio de 1991, el padre Kelly estaba en Ingolstadt cuando recibió la noticia de la muerte del cardenal Hensbach. El padre Imon llegó justo a tiempo para el funeral y fue recibido por el rector de la catedral de Essen, el prelado Ottmar Wied. Das war wirklich bei der Beerdigung von Kardinal Hensbach. Ich selbst war Zeremoniar bei der Beerdigung und wir trafen uns dann und es war Mittagszeit und wir hatten noch nicht gegessen. Da habe ich ihn zum Essen eingeladen und bei der Gelegenheit habe ich dann erfahren, dass die Legionäre ein Haus in Deutschland suchten. Ich selbst war damals Pfarrer und Stadtdechant und Vorsitzender des Caritasverbandes für die Stadt Essen. Und der Caritasverband für die Stadt Essen hatte ein Erholungshaus in der Eifel, in Röttgen.
und wollte dieses Haus aber aufgeben. Und da kam Pater Kelly sozusagen wie ein rettender Engel. Er suchte ein Haus, wir suchten einen, der ein Haus kaufen wollte. Und so ist das dann zustande gekommen. And that would have been the Habría sido el 1 de julio cuando fuimos a ver la casa esa tarde en Röttgen. to Rutgen to see the house that evening. En julio de 1991, el convento de Santa Isabel pertenece a Cáritas de la diócesis de Essen. Había sido construida en 1930. Comenzó como un sanatorio con un jardín de niños a cargo de una rama de monjas agustinianas. En 1978, Cáritas compra el edificio, pues las hermanas ya no podían cuidar de él debido a la falta de vocaciones. Desde entonces sirve como casa de vacaciones para la tercera edad. So that night I called Prelate Fied. Esa noche llamé al prelado Fied y le dije que pensaba que la casa podría funcionar. Él me dijo que yo tendría que hablar con la diócesis de Aachen, pues Röttgen no dependía de Essen. De acuerdo, le dije, pero también le dije que no conocía a nadie en Aachen y si él me podría dar una mano en esto. Él me dio luego un número de teléfono y cuando llamé al día siguiente, antes de celebrar la Santa Misa, contestó Monseñor Hemmerle. Él me dijo que tenía que hablar con el vicario general Karl-Heinz Kollas, que se encargaba de las cosas prácticas. Después de la misa llamé al vicario general Karl-Heinz Kollas. Incluso por teléfono te dabas cuenta que era un hombre decidido y firme. Neuen Ideen und Konzepten hat sich nie verschlossen, genauso wenig wie neue oder zusätzliche Aufgaben scheute. Und das trifft zu auf ihr Anliegen, wenn ich das so sage. Und so war das auch, ja. Er hat gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was das wird, aber ich finde es spannend, ja. Und er hat ihnen einen Namen gegeben. Er war begeistert von ihrem Engagement und von ihren Aktivitäten, von ihrem Temperament. Sie hießen Pater Hurricane. Das kann ich ja jetzt sagen. Den Namen haben sie beibehalten. Also das war eine sehr ehrenvolle Auszeichnung. Ja. Er liebte Leute, die eben an sie zupackten. Ja. Und das hat er unterstützt. Wenn jemand was wollte, dann das konnte er gut haben. Ja. Und er war selber auch so. Ja. Der hat auch manchmal so Dinge angestoßen, die kein anderer gemacht hätte. Ja. El vicario general, Monseñor Kollas, dio a los legionarios el ok e invitó al padre Eamon a una recepción en honor del rector del seminario de Aachen para que pudieran saludar al obispo Klaus Hemmerle. El obispo simplemente dijo: Me dijo, adelante, hágalo. Así que ya teníamos el permiso del obispo y el permiso de la dirección general. Entonces tuvimos que buscar cómo pagar la casa. Fui a Holanda a visitar a Piet Derksen. Él consintió de inmediato y nos dio 1 millón de Deutschmarks para comprar el noviciado. Luego, en una reunión con Karl-Heinz Kollas, le pregunté si existía la posibilidad de una ayuda y él me dijo que ellos darían 400.000 Deutschmarks. Prácticamente ya estaba pagada la casa. En sus inicios, el noviciado de Alemania no estaba situado en ese país, sino en Roma. El padre Fergus O'Carroll era instructor de novicios. I remember one of the fathers, Father Brock, came to Rome, and he said, "It was nice to see the novices there. Since the 50s, we haven't had a novitiate in Rome." We actually stayed 8 months in Rome as a German novitiate. The first year was paradise, just taking advantage of all of the good things of the Legion in Rome. We went on the hikes with the brothers, we saw the Pope, we went to the audiences. El contrato para la casa fue firmado en agosto de 1991. Los novicios salieron de Roma a finales de ese mes y tuvieron unas vacaciones en Baviera, camino hacia Röttgen. Pero alguien llegaría antes que los novicios. Yes, I was called on the phone to visit a group of boys in Brussels for adoration and rosary. And when I went there, I met this boy called Didier. There was a boy called Didier. And he introduced me to a boy called Benoit.
And Benoit is from the west of Belgium, Flanders, and we got to know each other quite well, and within a year he decided to join the Legion, happily. Fue el primero que yo llegué el primero a Röttgen, era el, creo, si estoy bien, lunes o martes 3 de septiembre. Conocí al padre Vincent y sabía que un otro padre estaba fundando en Alemania y yo pedí a él, tal vez él conoce una familia donde yo pueda estar un mes para aprender alemán. Y luego, claro, después ellos hablaron entre sí, le invitamos a nuestra comunidad para que pueda conocer también lo que es una comunidad legionaria. Soy el padre Kelly, hablamos 5 minutos y luego dije, usted puede llegar el 3 de septiembre, habrá una señora en la casa, ella usted puede comer con ella, ella va a explicar toda la casa, cómo funciona, y nosotros vamos a llegar un poco más tarde porque estamos en el sur, en Bavaria, de vacaciones, y vamos a subir en la tarde para empezar el 3 de septiembre la noche. Yo estaba ahí, el tren a Kingsgrad, el bus a Kingsgrad a Röttgen, esta señora estaba, comimos, ella me explicó toda la casa, y luego ella se fue. Yo me quedé ahí solo en la casa. Ya me dijo que podía preparar camas, ¿no? Para que, preparé 23 camas en la tarde. Y luego todavía nadie, 6 de la noche, 8 de la noche. Encendí, creo, por última vez la televisión. Miré un poco para pasar el tiempo. Y a medianoche, algo así, llegaban con pequeños camionetas. La comunidad. Yeah, it was really late. Cuando venimos en autobús, eran 8 horas de autobús. Fuera de los tiempos de oración, estamos cantando todo el tiempo. Ayer, 3 de septiembre, justo antes de la medianoche, exactamente 9 meses después de la fundación, los primeros novicios llegan a la casa. Fue una gran sorpresa. Las habitaciones eran grandes, todo estaba listo en la cocina y lo más importante de todo, había una preciosa capilla con 2 ventanas, una del Sagrado Corazón y otra de la Virgen. Beautiful. The enthusiasm of starting in a new country, I think, made everything wonderful. Capítulo 8. Hogar, dulce hogar. Here we are in Röttgen. Aquí estamos en Röttgen. La providencia nos trajo aquí. No lo proyectábamos así, pero Dios en su bondad nos permitió llegar aquí. En septiembre de 1991 pudimos entrar en este edificio. Here we're in the conference room. Este es el salón de conferencias, el salón de la comunidad. Esto aquí estaba cerrado por un muro, si mal no me acuerdo. Los escritores miraban en esta dirección, no como están ahora. El conferencista estaba por aquí. Yo di muchas pláticas dominicales aquí, y por la gracia de Dios prediqué también aquí los ejercicios espirituales. Una bonita vista con los árboles, las ventanas, la luz, un salón precioso. So here we're in the dining room. Aquí estamos en el comedor. Me acuerdo de que había 2 mesas, una allá y otra aquí. Y aquí trabajaba en mi despacho. Ahora con la escuela aquí ha cambiado. Ahora es la recepción. El escritorio estaba aquí, la cama allá. Y aquí es donde pasó todo en la vida. So here we're on the 3rd floor. Aquí estamos en el 3er piso, donde estaban los dormitorios. Ahora con la escuela aquí, se ha abierto la pared para dar acceso. From the 3rd floor across to the school building.
Capítulo 9. 25 años después. En 1992, los novicios de Alemania vinieron aquí, a esta pequeña aldea en las faldas de los Alpes, para ayudar a preparar el edificio para una nueva academia de idiomas que estaba a punto de abrirse. Se llamaría Le Châtelard. Unos 25 años más tarde, algunos legionarios que habían estado entre los primeros novicios vinieron aquí donde se encontraba quien había sido su instructor de novicios, el padre Fergus O'Carroll. Era una misión enorme de empezar ya en un país y mucha gente decía que era imposible tener un noviciado en estos países por la mentalidad y todo esto. Pero yo creo que logramos en el noviciado pues esa apertura y esa transparencia de lo que es la Legión, una congregación que venía desde fuera y que tenía algo que ofrecer a Alemania, y por eso la respuesta de los jóvenes entusiastas que querían dar sus vidas por Cristo, y al mismo tiempo pues aceptar una cultura que pues ya tiene siglos de servicio, de amor y dedicación a Cristo y a su iglesia. Esto fue enorme para nosotros porque éramos novatos ahí en este mundo y teníamos también esa apertura de aprender. We would dump all the wood and the plaster out the window to the container below, 5 stories below. And we'd be running back and forth, memorizing the constitutions and challenging each other. And each of us memorized the Constitution every day, and we shared it with the others. It was great. Pues trabajar juntos sobre un proyecto te une muchísimo. Y aquí era la primera vez que realmente trabajamos todos juntos en un proyecto y había este fervor, había este trabajo duro, había mucha oración, ¿no? Y a la vez pues con mucha alegría, como siempre. Quizás también a mí una de las cosas que más me gustaba era que siempre había esa relación entre la vida espiritual y luego al mismo tiempo la presencia del Regnum Christi, o sea, irnos preparando no solo para ser unos buenos sacerdotes, sino para estar metidos en lo que iba a ser nuestra misión de ayudar y con la conciencia de que pues éramos los primeros que estábamos en Alemania y que teníamos que empezar el movimiento. No tuve que pensar dónde están, qué estás haciendo y por qué este hombre. Nunca me preocupaba de ustedes, porque sabía que estaban respondiendo sinceramente a la medida. Y me recuerdo porque una vez usted mencionó, no sé si Padre Aromí o alguien, que en este grupo sí habría varios, saldrán directores territoriales. Yo pensé que usted habla de mí. Cuidado, Padre. Qué hermoso que ustedes han sido fieles y los demás que no han seguido en la Legión, sea el sacerdocio o lo que sea, realmente cada uno colaboró con todas las ganas que tenía. El modo en como el Padre Fergus nos trataba a cada uno de nosotros con mucho respeto, con mucha confianza, y se notaba que te quería. O sea, de verdad se notaba que hacía el esfuerzo por entenderte, por retarte, ayudarte a ser mejor persona y que cada uno pudiera hacer la experiencia de Cristo. Luego, a mí personalmente lo que más me marcó fue no tanto lo que dijeron, sino quién lo dijo, que eran realmente hombres de Dios. Tanto el Padre Eamon como el Padre Fergus, realmente profundamente enamorados de Cristo. One unique gift that we received from Father Fergus was really the principle of
of having a relationship with Christ. Pero nos ayudábamos y nos animábamos mutuamente. Yo creo que eso era una cosa muy buena. Era muy difícil sentirse solo en esas circunstancias. Y al mismo tiempo que no era simplemente una amistad humana de gente que me resulta simpática, sino que es gente que tiene un mismo ideal, que lucha a tu lado, que a veces ve las cosas diferentes. Y sin embargo había un espíritu y un deseo de ser legionarios, de seguir la vocación y de aprender a ser legionarios que nos despertaba, nos ayudaba a ponernos de pie todos los días. More than a few times, the relationships with those legionaries, with yourself, Father Benjamin, with Father Paul, with Father Klaus, helped me in my perseverance during my most difficult years in the Legion. The fraternal relationships provide stability and strength in religious life. Claro, la calidad que tuvimos de compañerismo, de amistad, yo nunca la volví a encontrar, nunca. Pero uno se sentía esta confianza. Y podíamos intentar luego hasta imprimir folletos para un campamento. Y uno dije, ¿qué intentamos en este momento? ¿No? Pero fue muy formativa, ¿no? Fue muy formativa de recibir esta confianza y encauzar un poco el celo apostólico que tuvimos como novicios muy fuerte, ¿no? Tenemos este celo realmente de evangelizar, era fuerte. He and Father Fergus treated us all with such great respect and a desire for us to participate with them in this mission of foundation of the Legion movement in Germany. So I think personally, I did grow into that understanding, and it created a great, I would say, just a very strong spirit of apostolic zeal within the community. Dass die Nächstenliebe im Mittelpunkt steht, dass das gemeinsame Arbeiten, Leben, Wirken, Fußball spielen, Wandern, Kochen einen als Mensch und als Brüder wirklich zusammenschweißt. Das war eine besondere Erfahrung von brüderlichem Zusammenleben und gleichzeitig eine menschlich tiefe, schöne Erfahrung. Y otras personas que colaboraron y nos ayudaron mucho, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el señor Wittmann, ¿no? Cuánto amor sintió él por la Legión y se entregó completamente. Era casi como su hijo, ¿no? Y entonces cuidaba la Legión, conseguía becas para nosotros y todo esto. Esto es lo que yo siento en verles a ustedes. Qué hermoso que sintieron esta llamada, respondieron y lograron esto. Capítulo 10. Cosas que perduran. El 14 de septiembre de 1991, apenas 10 días después de llegar a la nueva casa en Alemania, Klaus Eisle y Paul Hasburg recibieron el hábito legionario. Al día siguiente, Thomas Fox, Ernesto Escobar, Albert Gutberlet, Dirk Kranz y Manuel Torre profesaron en la parroquia de San Hubertus en Röttgen. Después de la ceremonia, todos fueron invitados a una recepción y entre los 150 invitados estuvieron el vicario general de la diócesis de Aachen, Karl-Heinz Kollas, el director de Cáritas de Essen, el padre Ottmar Witt, y el señor alcalde. En su discurso, el vicario general Kollas agradece a los legionarios por venir a Alemania, mientras que el padre Witt dice que está profundamente conmovido por la cordialidad de los legionarios. Llegaron al noviciado ese año Benjamín Clarion de México, Juan Carlos Sánchez de España, John Connor y Jason Koch de Estados Unidos y James Burns de Escocia. A medida que el recién fundado noviciado echaba raíces en Alemania, el padre Kelly continuó su trabajo con los jóvenes. Hubo profesiones nuevamente el 13 de septiembre de 1992, esta vez en la Catedral de Aachen. Las profesiones fueron presididas por el vicario general de la diócesis, Karl-Heinz Kollas. En esa misma catedral, los primeros novicios que habían hecho su noviciado completo en Alemania profesaron el 11 de septiembre de 1993.
A finales de 1994, habían hecho su profesión religiosa un total de 24 hermanos del noviciado de Röttgen. La Legión y el Regnum Christi han visto su carisma enriquecido con la experiencia de la Iglesia en Alemania y Europa Central. Por delante quedaban muchos desafíos, pero esa es otra historia. Es sorprendente lo que ha crecido aquí. Yo creo que el Señor me ha consentido al dejarme ver tanto fruto de esos esfuerzos iniciales. Yo creo también que tenemos un hermoso tesoro y no debemos olvidar nuestras raíces, de dónde venimos, nuestra historia. Alguien que no hablaba alemán, que no conocía a nadie, que no tenía más que $400 y el Señor hizo todo esto en solo 25, 28 años. ¿Qué iba a pasar en Alemania? ¿Qué vamos a ver crecer aquí en los siguientes 25 años? Recemos los unos por los otros y sigamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros, allá donde Él nos ha sembrado. Well, you see, there was this policeman upstate New York minding his own business, and boom, what comes along about a fellow in a pickup truck with 15 penguins in the back. And so the policeman thought this was very, very strange. So he pulls him over and says, "Hey, where are you going with those penguins?" And he says, "I've just come from the North Pole and I'm bringing them home." He says, "No, bring them to the zoo." Okay. So, end of the story. Not an end of the story, because the policeman was in his car the next day. And who comes by with the same fellow, with the same pickup truck, with the same 15 penguins in the back, and this time all the penguins with sunglasses on them. It's like, "Hey, where are you going with those penguins? I thought I told you to bring them to the zoo." She says, "I did. I brought them to the zoo yesterday. Today we're going to the beach." Después de 4 años en Röttgen, la casa resultó demasiado pequeña. En 1995 se trasladarían a Bad Münstereifel, a 1 hora de Colonia. En 2014 cambiaría de lugar de nuevo, esta vez a Baviera, a 1 hora de Múnich. La casa de la fundación es ahora una escuela privada.